El año 2007 fue notoriamente positivo para el luchador canadiense Gruta Jones. Este último venía a ser introducido al programa recientemente y ya había llamado la atención de los espectadores por el carisma que mostraba su personaje y su estilo de lucha tan brutal e intenso, que logró que se lo comparara con algunos de los luchadores de primera línea del programa, como Vicente Villoni, La Masa o McFloyd. Goruta, en el torneo, fue el mejor clasificado con 30 puntos, solo por detrás de Vicente Villoni, que le sacó de manera muy justa un punto de diferencia, quedando de esta manera en un honorable segundo puesto, que obviamente fue suficiente para clasificarlo para los playoffs y enfrentar de esta manera a algunos de los otros 15 luchadores que habían logrado clasificar. Goruta debía enfrentar al colectivero de Barracas, Tito Morán, quien venía de quedar en un honorable cuarto puesto en el torneo. Es por eso que este combate, a pesar de contar con luchadores de estilos muy diferentes, prometía grandes escalas, ya que enfrentaba a dos luchadores que destacaron notoriamente en la tabla de posiciones. La lucha terminó siendo bastante corta, pero a pesar de esto bastante disfrutable de ver. Más allá de algunos cortos momentos donde Morán supo reaccionar, la mayor parte de la lucha fue Goruta quien tomó la iniciativa, dominando con grandes movimientos al colectivero, quien no parecía muy concentrado en esta jornada. La lucha finalizó cuando Goruta dejó sin aire a Morán, dejándolo tirado en el piso sin posibilidad de reaccionar ni levantarse, y el árbitro, al chequear el estado del colectivero, confirmó que no estaba en condiciones de seguir, otorgándole la victoria a Goruta por nocaut. Ahora Goruta se enfrentaba a prácticamente un luchador distinto a él en todo sentido, el rapero estadounidense Hip Hop Man. La agilidad y velocidad de Hip Hop contra la destreza y fuerza de Goruta prometían una gran lucha. Cabe destacar que la lucha arrancó de una manera muy particular. Mientras el canadiense hacía su entrada preparándose para llegar al ring, Hip Hop saltó brutalmente a él desde el ring, tacleándolo de una manera terrible. Este último aprovechó el estado débil de Goruta para no dejarlo descansar ni un momento con fuertes golpes y movimientos. Hip Hop sabía que si dejaba a Goruta contraatacar, el canadiense era infalible a la hora de atacar y por eso iba a salir perdiendo, por lo que optó por no darle descanso, golpeándolo brutalmente sin parar, aprovechando su velocidad. El rapero tomaba la delantera los primeros minutos, pero Goruta reaccionó a tiempo utilizando las herramientas de un heladero que se encontraba abajo del ring, golpeando a Hip Hop Man con estos artefactos. Esto dejó en un estado débil al rapero, y ahora Goruta pasó a tomar la ventaja, utilizando su brutal peso para descolocar a Hip Hop. El jugador de hockey sobre hielo siguió con la delantera para nunca dejarla, y el combate tuvo el mismo desenlace que el pasado. Hip Hop terminó inconsciente por todos los ataques de Goruta, quedando debilitado y otorgándole la victoria al canadiense por nocaut. Goruta venía de dos luchas donde había mostrado a grandes escalas sus grandes habilidades, y sabía que en las semifinales no le esperaban rivales precisamente accesibles. A ver contra quién le tocaba, esto quedó más reflejado que nunca. Goruta debía enfrentar al aclamado campeón del pueblo, Vicente Villoni. Como mencionamos con anterioridad, Vicente venía de ser primero en la tabla de posiciones y de derrotar a los luchadores Rottweiler y Cara de Máscara, contando obviamente con el apoyo masivo del público. Vicente estaba más confiado e impulsado a ganar que nunca, pero Goruta no se la iba a dejar tan fácil. Finalmente la lucha llegó, y brutal es poco para describir lo que fue. El campeón del pueblo no arrancó muy inspirado en la lucha, y más allá de algunos momentos puntuales donde Villoni mostró buenos movimientos, durante la mayor parte del combate Goruta fue quien tuvo contra las cuerdas al campeón del pueblo, golpeándolo con brutalidad y utilizando tácticas muy bajas para desestabilizarlo, como golpearlo con una toalla y con un tacho de basura, tirarlo contra la escalera, etc. La lucha fue tan brutal para Villoni que tuvo que ser intervenida por auxiliares, quienes no fueron de mucha utilidad, sobre todo porque uno de ellos fue derribado por el mismo Goruta. El daño que este le provocó al de Villurquiza fue tal que este último sufrió un daño severo en una de sus dos piernas, que claramente le imposibilitaba seguir en la pelea. Los médicos tuvieron que intervenir, y pese a que lo obvio era que no estaba en condiciones para luchar, y la dupla olímpica aconsejó a Villoni que no valía la pena arriesgar su estado físico por una simple lucha, por más importante que fuese, este último gritaba enfurecido que quería continuar luchando y escapaba de la camilla otorgada por los médicos para continuar enfrentando al canadiense. A pesar de sus intenciones, no había caso. Los médicos se llevaron a Villoni prohibiéndole que continúe luchando por el deplorable estado de su pierna. Los chicos se lamentaban, las señoras que habían concurrido a la lucha para rezar se encontraban devastadas. El campeón del pueblo había quedado eliminado. Nadie lo podía creer.
pero la realidad estaba y era una sola. Boruta estaba en la final dispuesto a ir por todo. La final era esperada por el público. Ambos luchadores verían de eliminar a los dos favoritos, La Masa y Filoni, y tenían un buen estilo de lucha, por lo que cualquiera de los dos podría consagrarse como campeón. A pesar de que ambos luchadores no eran particularmente heroicos, el público se decantó por apoyar a Boruta Jones, casi como último recurso, basándose en el historial lleno de antecedentes y polémicas que tenía el escocés. Fue una lucha intensa. Por momentos, el escocés era quien mostraba protagonismo, y por otros, Boruta sometía, pero jamás hubo una victoria contundente por parte de ningún lado. No obstante, hubo un momento de la lucha donde la lucha fue afuera del ring, y esto fue lo que catapultó a McFloyd a su posterior derrota, ya que Boruta Jones lo golpeó con diversos objetos, como mesas, tal y como había hecho con Vicente Filoni, e incluso voló desde las cuerdas a una mesa donde estaba McFloyd, dejándolo totalmente debilitado. A pesar de que los amigos borrachos de McFloyd querían imposibilitar que esto pase, estos sabían que no podían hacerle frente al gigante Boruta Jones bajo ninguna circunstancia y se limitaron a reclamarle al árbitro Cornadis, quien se mostró con poca firmeza. Boruta llegó al extremo de estrangular improvisadamente con una soga de una manera brutal a McFloyd, quien se encontraba cada vez más débil. La dupla olímpica pedía piedad para el escocés, pese a que sea quien sea, pero Boruta no tuvo piedad. Tras tantos ataques, lo volvió a llevar al ring, donde después de un vuelo de la tercera cuerda, dejando a McFloyd casi moribundo, Boruta se consagró como campeón del tan aclamado bastón Luxor, tras la cuenta de 3 de Cornadis. Ya era un hecho innegable. El canadiense era el nuevo campeón de 100% lucha. Posterior a esto, Boruta contó con varias luchas en el lapso de tiempo que sucedió. Un momento que vale la pena mencionar y recordar es cuando Boruta debía hacer dupla con Tito Morán, gracias a la Wrestling Machine, para intentar derrotar a la dupla conformada por Chucho Baigorria y Fabricio Del Mónico, también elegida por el azar. Cuando Boruta estaba entrando dispuesto a subir al ring, apareció inesperadamente La Masa de atrás, desafiando a Boruta y dándole un golpe que lo dejó tirado en el suelo, mientras aseguraba que el número 1 era él y procedió a retirarse de la lucha. Los médicos revisaron al canadiense y determinaron que no podía continuar, por lo que se le tuvo que otorgar un reemplazo. Este suceso marcó fuertemente la rivalidad entre La Masa y Boruta, y por eso es que una lucha entre ambos quedó postergada para más adelante. Más adelante, la lucha que tanto se esperaba en base a comentarios y sucesos anteriores hechos por ambos luchadores finalmente llegó. Las dos montañas de músculos se cruzaban en 100% lucha, y tras una lucha equilibrada, pareja e intensa donde ambos utilizaban principalmente su fuerza y su resistencia para intentar sacar ventaja, la lucha se la terminó llevando La Masa. Otra lucha trascendente fue la que Boruta tuvo contra el torero español Manolo Murrieta, donde en medio de la ventaja del canadiense, Johnny Wave irrumpió y entró en la lucha para ayudar a Manolo y atacar y distraer a Boruta. Aunque esta ayuda no sirvió de mucho, porque la fuerza de Boruta consiguió que este se lleve la lucha a pesar de contar con clara desventaja numérica. Una fecha después, Boruta luchó contra el rapero estadounidense Hip Hop Man. La lucha nuevamente contaba con la superioridad del jugador de hockey, y en el momento donde esto más se notaba y era solo cuestión de un corto tiempo para que Boruta ganase la lucha, Ron Dawson entró abruptamente, cobrando venganza por una lucha que Boruta le había ganado hace ya algunas fechas atrás, y ayudó a Hip Hop atacando a Boruta. A diferencia de la fecha pasada, la ayuda sí sirvió, y la fuerza de Boruta no fue de ayuda, siendo Hip Hop Man el ganador del particular combate. Otras luchas que valen la pena mencionar por lo brutales que fueron, a pesar de que no hubo ningún suceso relevante, fueron las de Boruta John contra Musambe Tutu y Chucho Baigorria, consagrándose como ganador contra el futbolista y perdiendo mostrando una de sus peores versiones contra el africano. Llegó el día de la consagración de títulos en el Luna Park, donde se decidiría quién se consagraría campeón. Tras una lucha intensa contra Vicente Filoni, este último logró derrotar a Boruta, luego de una intensa y peleada lucha, dándole fin a su reinado como campeón para que posteriormente Vicente se vuelva a consagrar campeón de campeones ante La Masa.